bienvenidos. Este es Eficazmente 5. Soy Inés María Dau y hoy tengo una de mis mentoras, una persona que conocí cuando apenas estaba definiendo si estudiaba comunicación o no. Y esa fue una de las personas que me inspiró a definirme por esta carrera en la que he sido supremamente feliz. Es una persona que vive trayendo ideas, es muy innovadora con esta mentora maravillosa, Lisette Díaz. Lisette, bienvenida. Qué maravilla tenerte hoy en Eficazmente 5. Qué maravilla para mí poder estar en tu podcast. Muchísimas gracias por la invitación y muy orgullosa de todo lo que has hecho a lo largo de tu vida profesional. Te conozco desde que tenías 16, 17 años, no sé, creo que ni había cumplido los 15. Y de verdad que ha sido maravilloso este camino que has emprendido ahora de manera independiente, ejerciendo el periodismo de una forma tan apasionante. Gracias, Lisette. Bueno, pero yo quisiera que les comentaras a todas las personas que están en Eficazmente 5. Este es un podcast que el objetivo es llegar a personas que tienen el sueño de emprender, pero que no han emprendido, que están a punto de dar ese paso, que dicen, ¿será que emprendo? ¿Será que no emprendo? Pero quisiera que arrancáramos con tu historia, Lisette, en tu tierra natal hasta venir a Barranquilla. Vamos con ese primer capítulo del Magdalena a Barranquilla. Bueno, yo nací realmente en Barranquilla. Mi mamá, la familia de mi mamá y de mi papá, bueno, de mi mamá, porque mi papá es guajiro, pero la familia de mi mamá es del banco. Y cuando mi mamá salió embarazada de mí, a los 7 meses en el banco, le detectaron preeclampsia. Hace 54 años las condiciones del hospital público no eran las mejores y lo que el doctor le sugirió a mi mamá es que se fuera a Barranquilla porque era un embarazo de alto riesgo. Así fue como nací yo en Barranquilla, en el Hospital del Niño en esos momentos. Allí estuve con mi mamá hasta que yo cumplí 4 meses y cuando ya cumplí 4 meses, que ya estaba grandecita, regresamos al banco, pero mis abuelos decidieron registrarme en el banco como si hubiera nacido allí, cosa de que me llena de mucho orgullo porque yo siempre digo, no importa dónde sea, amo igual a Barranquilla que al Banco Magdalena. Bueno, soy la mayor de 3 hermanos, pero en realidad soy la mayor de todos los primos. Soy la mayor de toda la familia por ambos lados. Fui la primera nieta, la primera sobrina, la primera hija, la primera ahijada. Entonces eso me hizo muy caprichosa, muy terca también, supremamente consentida por unos abuelos maravillosos que tuve, especialmente de mi abuelo Nicanor. Era la luz de sus ojos y él decía que a él no le importaba que se notara, ¿verdad? Nacieron todos los nietos y siempre fui su orgullo. Cuando tuvimos una vida bastante inestable, mi familia y yo, del banco, cuando yo cumplí 5 años, nos fuimos a vivir a Barranquilla. Estuve en Barranquilla hasta que cumplí 10 años, de allí mis papás se fueron a Montería, de Montería se fueron a Sincelejo y después regresamos a Barranquilla ya cuando ya yo estaba trabajando, estudiaba y trabajaba en el Heraldo. En Sincelejo justamente hice yo mi último año de bachillerato, mis últimos 3 años. Hice tercero, cuarto, quinto y sexto, hice los 4 años. Y resulta que llegó el momento de decidir las carreras, ¿verdad? A mí siempre me gustó hablar, siempre en el colegio también era inventora, yo me disfrazaba de payaso, yo vendía esto, yo hacía esto, bueno, toda la vida ha sido así. Yo creé un grupo las menudas, nos presentábamos en la policía, bueno, eso yo toda la vida he sido súper inquieta. Y resulta que cuando empezaron a presentar las carreras, yo en mi vida había escuchado algo sobre comunicación social y periodismo. No sabía ni qué era eso ni cómo se escribía. Pero ya yo le había dicho a mi papá que yo quería estudiar ingeniería civil, que quien ha dicho que iba a estudiar eso, que eso era una carrera de hombres, que yo iba a estar en la calle, que eso era puro hombre. Después le dije, bueno, ingeniería industrial. ¿Qué es eso, ingeniería industrial? Ahí está mi hermano varado en Bogotá hace no sé cuántos años, esa carrera no sirve. Él quería que yo estudiara medicina. A mí la medicina nunca me gustó. Yo le tengo pavor a la sangre hasta el día de hoy. Yo no, yo esa carrera nada que ver. Cuando estábamos en este tema de vocaciones que llevan siempre gente invitada a los colegios, llegó una chica a hablar y habló, era periodista, comunicadora social. Ni me pregunte cómo se llama porque nunca más la volví a ver, no supe de ella. Ese fue el ángel que Dios mandó. Y cuando ella terminó de hablar, yo le dije, ¿y cómo se hace eso?
No, que eso, y dónde se puede trabajar, no, que en las emisoras, que en la televisión, que en la prensa. Y yo decía, ay, mira, eso es como interesante. Yo llegué a la casa con el tema, ay, que yo ahora voy a estudiar comunicación social. Y mi papá, ¿y eso qué es? Bueno, eso es periodismo. Ay, para que te maten, como mataron ahorita al del tiempo, que mataron al del espectador, que están matando a todos los periodistas. Bueno, en ese video dije, ¿sabes qué? Eso es lo que voy a estudiar. Realmente yo no tenía claro qué iba a estudiar, ni cómo iba a estudiar, ni de qué iba a vivir. O sea, yo no tenía claro ni siquiera cómo iba a ser la carrera. No tenía nada claro. En Sincelejo no llegaba esa información. Me presenté en la Universidad Autónoma, que era la única parte donde había comunicación en la costa en esa época, y pasé. Entonces no había plata para mandarme a la universidad. Entonces mi tía de aquí de Estados Unidos me ayudó a pagar el primer semestre y me vine. Pero eso fue un escándalo en la familia. Que esa carrera era de flojo, que esa carrera era de reino, que yo de que iba a vivir ahí, que iba a terminar trabajando en la voz del banco, que esa carrera solo era para la gente que tenía palancas, que nosotros que palanca teníamos en medios de comunicación. Bueno, si yo me hubiera dejado llevar por este decálogo de negativismo, hoy en día estaría haciendo otra cosa totalmente diferente. Gracias a Dios tuve una madre como la que tuve, o como la que tengo, porque bendito sea mi Dios, está viva, y una tía como la que tuve, que ya sí murió, que ellas dijeron, si eso es lo que tú quieres, nosotras te vamos a apoyar. Honestamente, Ine, esto es un regalo del cielo, porque justamente todo lo que todo el mundo decía era cierto. Nosotros no teníamos conexiones en medios de comunicación, no conocíamos a nadie, y yo era una niña totalmente acomplejada a mis 16 años, porque yo terminé el colegio a los 16, y empecé a estudiar a los 16 años en la Universidad Autónoma. Yo cumplí 17 años en la carrera. Y tenía de todo tipo de complejos. Entonces yo veía, imagínate, con nosotros en primer semestre estudió una chica águila. La mujer era un sueño de mujer, era divina. Yo cuando comencé a ver eso, a las rubias, las ropas súper de moda, yo con esta ropa de Sincelejo, yo decía, Dios mío, de verdad que yo no voy a tener aquí oportunidad, pero de nada. O sea, esto es puras reinas aquí, y yo pues, reina, no era. Ya, Dios mío, no, yo no voy a tener ninguna oportunidad. Pero yo creo que yo tenía una ventaja en la vida y es que yo ni siquiera sabía que lo tenía. Ahora a la edad adulta es que lo interiorizo. Y es que yo me he dejado llevar mucho por mí. O sea, como por ese instinto, ¿verdad? Y he encontrado a las personas correctas en el camino que han apoyado eso de alguna manera. Entonces, bueno, empecé a estudiar con todos los sacrificios del mundo. Y me acuerdo que cuando iba a ser tercer semestre, que no sabía ni qué es lo que estaba estudiando, porque acuérdate que los primeros semestres en la universidad son filosofía, antropología, derecho, no sé qué, que tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que estudio? Porque redacción y todo eso ni lo ves en los primeros semestres. Yo decía, bueno, yo ni sé qué es lo que estoy estudiando, pero ¿qué estoy? Inglés malísima, perdidísimo, o sea, no, esto era un desastre. Y resulta que un día llega alguien y me dice, oye, el profesor fulano de tal dice que mañana vayas a la emisora Caracol. Y yo decía, si yo nunca he sido amiga de profesores. No, pero él dice que tú, Magdalicet, la única Magdalicet que aquí hay eres tú. Y le digo yo, ven acá. ¿Será que ese viejo pensó en mi nombre, pero se imaginó otra cara? Porque imagínate, éramos 5 terceros. En esa época éramos 8 primeros y ya íbamos por 5 terceros. Yo decía, pero ¿y por qué ese viejo a mí me mandó a llamar si él ni amigo mío es? Bueno, yo no sé, él dice que mañana vayas a la emisora. Llegué a la emisora pensando en que él se había equivocado. Y llegué y le dije, vea, usted me mandó a decir que viniera, pero ¿usted está seguro que es a mí que usted me quiere ver aquí? Oh. Sí, ahora sí. Yo. Y comencé a hacer prácticas en Caracol Radio en un momento bastante difícil porque acababan de votar a todas las practicantes. Hacía un año Caracol no tenía practicantes mujeres y estaban en una renovación de Caracol. Estaban en esos momentos Ernesto Macauslan, Manuel de la Rosa Manotas, Carlos García, Jorge Medina, y yo ni sabía quiénes eran los personajes que estaban ahí. Yo llegué de practicante
y me empezaron a poner cositas y cositas. Y bueno, me quedé ahí haciendo prácticas con ellos y me fueron soltando cosas. Y para cortarte la idea, esa fue mi primera oportunidad en un medio de comunicación. Me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana, caminar como 10 cuadras, porque yo vivía en esa época en las Mercedes, en el bolsillo que conectaba con el silencio en la electrificadora. Y para poder ahorrar dinero para los buses, porque mi mamá no tenía para darme, yo tenía que caminar a las 4:30 de la mañana desde esa electrificadora hasta la 38, donde quedaba antes el colegio americano, para agarrar un solo bus y luego caminar y poder estar a las 5:30 en el noticiero. Eso me tomaba 1 hora. Y un día uno de los... A las 4 de la mañana tú caminando por ahí, Dios. A las 4:30 de la mañana. Hasta que Rodrigo Casiani, que era el que hacía la voz comercial, me dijo, ¿y tú cómo te vienes? Y yo le conté. Y me dijo, no, eso es muy peligroso. ¿Y cómo te vas a venir a esa hora? Yo paso por ti. Él tenía una moto. A las 5 de la mañana pasaba por mí en la moto y nos íbamos para la emisora. Se lo agradeceré eternamente. Y ahí pasé 6 meses y fue muy interesante, aprendí mucho. Y en ese momento empezaron a haber cambios nuevamente en la emisora. Yo me fui de vacaciones. Cuando regresé ya no había eso. Y un día iba yo caminando por la calle y pasa Carlos García y me dice, Lisette, ¿y dónde estás? Y yo le dije, en ninguna parte. Mañana te espero en emisora Atlántico. Nos vinimos para acá, Ernesto y yo. Y yo, ok. Al día siguiente llegué, él me presentó a Jorge. Y Ernesto me vio ahí, le dijo a Jorge, no, tienes que quedarte con ella. Es buenísima. Yo no sabía buenísima, era recibiendo llamadas porque yo no hacía más nada. Y ahí estuve con Jorge mucho tiempo, hasta que me dio una sección los viernes a las 8, cuando ya el noticiero se iba a acabar, que se llamaba Lo que faltaba. Sección de, porque nadie lo ha creído, una cosa así de cosas raras y cosas inverosímiles y esas cosas que yo encontraba. Entonces yo siempre le llevaba capsulita y Jorge, esa está buena, esa está chévere. Le hice la gente todos los viernes. Así empezó mi carrera, muy sacrificada, la verdad. Mientras todas mis amigas la pasaban súper rico, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana y después de eso me iba a la universidad. Y un día, ya en 7º semestre, Hernando Gómez Oñoro, que también le agradezco infinitamente, me mandó a llamar para las prácticas y me dice, ¿dónde quieres practicar? Y yo decía, televisión no, porque imagínate, yo tan fea. Así que para allá. Radio, me gustó la experiencia, pero no me imagino yo en radio toda la vida. Me gusta escribir, yo quiero el Heraldo. En esa época el Heraldo no estaba aceptando practicantes tampoco. Había habido un problema con las practicantes y unas cosas raras ahí, y estaban muy restringidas las practicantes en los medios. Y me dijo, el Heraldo. No me volvió a decir más nada. 2 días después me mandó a llamar a la oficina, me entregó una carta sellada para Rafael Sarmiento Coley. Vas a ir al Heraldo de Rafael y vas a entregar esta carta. Yo nunca leí esa carta. Yo llegué, hice lo que él me dijo. Rafa me mandó a subir, abrió la carta, la leyó y cuando terminó de leerla me dijo, ¿tú has leído esta carta? No. Dice, nunca había recibido una carta de recomendación para una persona como esta. Mira, ahorita no estamos aceptando practicantes aquí, pero yo le voy a mostrar esta carta al director. Y si tomamos alguna decisión, nos comunicamos contigo, por teléfono, obviamente. No había celulares, nada. Y trabajaba ahí Roxana Castillo, una gran amiga, en diseño. Y un día llega Roxana y me dice, Lisette, te mandan a decir que si escribes un artículo y al director le gusta, las prácticas son tuyas. Ya fui donde Hernando y le dije, mire, me mandaron a decir esto. Me ha mandado a leer un libro más aburrido. Eso sí no se lo perdonaré a Hernando Gómez jamás. Una vaina sobre los manglares y la muerte de los manglares y la ciénaga Magdalena. Ay, no, una vaina horrible. Tedioso. Era un libro como de 200 páginas de una investigación que habían hecho sobre justamente cuando se estaban muriendo todos los manglares en la ciénaga porque habían hecho algo en la carretera.
Y yo leí eso y entonces después que lo leí, le dije, ok, ya lo leí, bueno, vas a escribir un artículo con base a lo que leíste. Entonces yo escribí mi artículo, se lo mostré a Nando, Nando me lo corrigió, listo, lo mandamos al Heraldo. Y como 15 días después me mandan a pedir una foto, no tenía plata para la foto, fuimos a Foto Japón entre mis amigas y yo hicimos la vaca, nos tomamos una foto porque resulta que sí les había gustado el artículo y el director no solo le había gustado el artículo, sino que había decidido publicarlo en editoriales con foto mía. Y yo, Dios. eso fue un revuelo en la universidad cuando eso salió publicado en editoriales al lado de Juan B. Fernández Renowicki. Yo tenía 17 años. 18 acababa de cumplir. Y no, mentira, tenía 18 años, exactamente. Y ya iba a cumplir 19. Y a partir de ahí empezaron mis prácticas en el Heraldo, una época maravillosa en mi vida. Luego estuve allí, me ganaba, me dijeron, no me pagaban nada, pero ya me tocaba irme para Sincelejo y yo les dije, bueno, yo me tengo que ir porque yo no tengo plata para pagar pensión aquí. Y entonces me dice Rafa, ¿y con cuánta plata vives tú para que te quedes? Yo le dije 60,000 pesos, imagínate, 60,000 pesos, ese fue mi primer sueldo, 60,000 pesos. Con eso pagaba la pensión y los buses. Me pagaron mis 60,000 pesos, regresé y bueno, ya llegó la Pelaos y ya llegó Isabela y empecé a hacer la columna de Telecaribe. Y bueno, así empezó mi vida en el periodismo y no fue nunca en La Voz del Banco. Yo te conocí en esa época supremamente exitosa. Yo tengo la imagen de estar esperándote en el lobby del Heraldo abajo y encontrarme ahí con Shakira, que también te estaba esperando. No es historia, es cierto. Yo me encontraba con Shakira ahí esperando a Lisset Díaz para que nos atendiera. Tú después te fuiste, estabas presentando en Telecaribe y tú estuviste en Metrotel como directora de comunicación y estabas en Telecaribe y hacías me acuerdo que salías con lo de la bolita, lo de la lotería y salías con eh, todo el tema de televentas y de la transmisión de los carnavales. O sea, eras la exitosa y un día yo dije, ¿dónde está Lisset? ¿Qué pasa con Lisset? Y alguien me dijo, no, Lisset hace como 6 meses está en Estados Unidos. Y yo, ¿pero en qué momento? No había Facebook, no había nada en esa época. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? Bueno, hubo muchos factores que la gente que no vale la pena decirlos aquí, pero yo creo que uno tiene que estar muy alerta acerca de tus tiempos. Toda la vida cambia, todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. Y yo he sido muy observadora de mi entorno, siempre. Y yo, entre otras cosas, entre múltiples otras cosas que pasaron, yo sentía que mi tiempo en Telecaribe se estaba acabando. Ya tenía 33 años, en televisión el tiempo es muy corto, empezaban a salir nuevas figuras, gente más joven. Yo decía, ¿cuánto tiempo más voy a estar yo? Porque bueno, las últimas posiciones que yo tuve en Telecaribe fue como presentadora oficial, pues, o sea, no era una reportera que estaba detrás con cámaras corriendo, que quizás tienes una duración un poco más larga, pero mi trabajo era frente a cámaras, ¿no? Sí, era todo lo que tú has dicho, siempre frente a la cámara. Y el tiempo va pasando y ya no eres tan joven y en Colombia tú tienes un tiempo de duración muy corto en temas de televisión. Entonces yo tenía la opción o de irme a Bogotá, porque yo trabajaba como corresponsal de los noticieros nacionales, de algunos noticieros, o venir a Estados Unidos. Y la verdad, Bogotá nunca me llamó la atención. O sea, me dieron una oportunidad, nunca la acepté. No me hallaba con los cachacos, honestamente. Y dije, mira, si tengo que hacer algo, lo hago en Estados Unidos. Y bueno, fue así como de un día para otro, de una manera muy sorpresiva cuando mi carrera, digamos, estaba, y esto no es paja, porque yo aprendí aquí en los Estados Unidos a no decir esto, porque tú llegas aquí todo el mundo ha sido exitoso, todo el mundo ha tenido plata, aquí nadie te dice la verdad, o sea, nadie te dice yo estaba mal en este país y por eso me vine, o sea, aquí todo el mundo te dice, es que era mejor dicho que eras el dueño, eras un Santo Domingo, pues.
Cuando yo contaba esto, la gente me miraba como decía, sí, claro, ¿y por qué estás aquí? Entonces yo esa parte casi nunca la contaba, pero no la cuento. Pero en realidad yo estaba en un extraordinario momento profesional, hablando. A ver, económicamente me estaba yendo bien, estaba bien. O sea, económicamente, profesionalmente, o sea, yo viajaba mucho, eh, en el noticiero se reían porque habían días que almorzaba en Aruba, otros días almorzaba en Curazao, otros días almorzaba en Caracas, tenía muy buenas conexiones y me llevaban para todas partes. Yo venía a Estados Unidos invitada por American Airlines, yo hice los Grammys latinos, me agarró el 911 aquí en los Estados Unidos justamente cubriendo los segundos Grammy. Hice muchas cosas, eh, pero también sentía que el tiempo se acababa. Y bueno, dije, ¿sabes qué? Quiero que la gente se quede con esta imagen de Lisette en este nivel. No quiero que se queden con la Lisette que ya se vino abajo, que ya nadie contrataba, que tocaba, pues, mejor dicho, llorar para que te dejaran ahí. No, yo veía muchos espejos y yo decía, este no es el mío. No quiero ninguno de estos. No me veo ahí, no me veo ahí, no me veo ahí, no me veo ahí. No quiero nada de esto en mi vida. Y bueno, Ine, con el corazón destrozado y lleno de muchas ilusiones al mismo tiempo, llegué a los Estados Unidos y ha sido Dios tan maravilloso conmigo que llegué a trabajar en un periódico, a reencontrarme con la escritura aquí en Houston después de muchos años de no escribir. Y bueno, tengo 21 años acá. Bueno, pero allá te encuentras también con el amor de tu vida. También hicieron muchas empresas, fueron muy exitosos. Bueno, es que ha sido muy exitosa también allá en Estados Unidos. Bueno, el éxito se puede medir de muchas maneras, pero digamos, si el éxito es lo que la gente percibe con que seas reconocido, que te vaya bien, no que seas millonario, pero que vivas medianamente bien, pues entonces digamos que sí. Eh, para mí el éxito es hacer lo que haces y que eso que te genere paz. Entonces, para mí sí ha sido exitoso porque yo he vivido de lo que amo y que me genera mucha paz, además. Y ha trascendido mi carrera y he redescubierto otras partes de mi vida profesional y he desarrollado otras aristas de mi vida. Y bueno, sí, ha sido un tema maravilloso de autodescubrimiento. Evidentemente, yo llegué aquí a la ciudad de Houston hace 21 años a trabajar en un periódico donde el director del periódico era un peruano que terminó siendo mi esposo. Estuvimos juntos 17 años en un matrimonio con todas las cosas de un matrimonio, con cosas buenas, con cosas no tan buenas, con altibajos, pero los dos teníamos primero este amor por el periodismo, que nos unía muchísimo porque él también era periodista, y luego el amor por la familia y por la comunidad. Entonces trabajamos mucho por hacer comunidad. Creamos unos medios de comunicación aquí, un periódico, Pedro amaba la radio, entonces él hizo un noticiero de radio en español que no existía aquí en la ciudad de Houston, y hicimos una revista también, y alrededor de eso se desarrollaron múltiples eventos, el Expo Mujer, el Expo Health and Fitness, el Día Internacional de la Mujer, el Club de Cocina de Goya. Entonces desarrollamos networking, enseñamos a los latinos a hacer negocios con las corporaciones. Entonces, fue un periodo muy lindo. Penta Comunicaciones nació en el 2009 para crear todo esta cantidad de eventos y de medios que nos visibilizaron ante una comunidad latina que en esos momentos no tenía mucha representación en cuanto a medios de comunicación escritos de una manera medianamente buena. Había muchos periódicos que eran un desastre desde la concepción hasta la edición, todo era un desastre. Entonces, digamos que logramos ir como haciendo un periodismo diferente, bonito, muy linda la experiencia, pero bueno, en la vida tienes que adaptarte a todos los cambios, ¿no? En el 2020 yo decidí vender mi parte de la revista, lo que me quedaba. Ya Pedro no estaba conmigo en los medios, ya no teníamos el periódico, ya no hacíamos la radio, él se había dedicado a otro negocio. Yo quedaba con el 50% de la revista y en el 2020, justo en la pandemia, decidí que ya no quería más hacer eso. Entonces empecé a estudiar marketing digital, a entender un poco cómo funcionaba este tema nuevo de tecnologías en todo orden de ideas. Pedro muere en diciembre del 2020, pero todo ese año
Él fue el soporte de la casa, él fue el que me dijo, estudia, prepárate, no te preocupes por nada, yo traigo el dinero a la casa y tú dedícate a estudiar lo que quieres estudiar. Así que Dios me regaló un año encerrada, estudiando, por primera vez mantenida de mi marido en toda mi vida. Imagínate. Y él, bueno, lo que estaba era dejándome preparada antes de partir. Y bueno, del 2021 nació Emprendiendo con Pasión, que es esta plataforma que tengo ahora. No es esto de las tonas que están viendo ahí atrás, que es otra historia. Y bueno, hoy me dedico con todo el amor del mundo a ayudar a empresarios latinos que llegan a los Estados Unidos a entender cómo funciona el sistema de negocios aquí y a orientarlos en cómo hacer negocios en Estados Unidos. Bueno, pero entonces cuéntales, porque precisamente aquí tenemos personas que quieren emprender, que quieren dar ese paso. ¿Qué es Emprendiendo con Pasión? Háblanos de la membresía, de lo que enseñas en esta membresía. Es una plataforma de educación, de conexiones, que básicamente busca a través de clases virtuales que se generan cada 2 semanas a través de Zoom, ayudar a entender cómo funciona el negocio en los Estados Unidos y cómo funcionan tus negocios independientemente de donde estén. Es decir, cómo te puedes organizar para ser más eficiente y para dejar de tener un hobby y comenzar a ser rentable. A veces nosotros empezamos a tener negocios en los que creemos que ganamos dinero, pero realmente no ganamos dinero. Realmente estamos como ahí en la rueda del hámster, dándole sin ir para ninguna parte. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan de negocio, porque no tenemos metas, visión, valores, porque esas cosas que consideramos filosóficas creemos que no tienen importancia y resulta que eso es lo que le da estructura al negocio. Todos los negocios tienen buenos y malos momentos. Todos los negocios pasan por puntos altos, por puntos bajos. No siempre las ventas son iguales. La jornada del emprendedor suele ser muy solitaria. Entonces no tienes a quién preguntarle. Y tú mismo te haces un mundo en tu cabeza y cómo resuelvo esto y cómo hago esto y no tengo plata para pagar un asesor y no tengo plata para pagar un contador y no tengo plata para esto, pero necesito hacer esto. Quieres que el día dure 100 horas y te enredas tú mismo ahí pensando que tú eres el único que está pasando por eso. Y resulta que cuando formas parte de comunidades como estas, te das cuenta de que como tú, hay decenas de personas que han pasado o que están pasando por lo mismo. Y esta es una comunidad de apoyo donde decimos, ok, espérate, respira profundo, vamos por partes y empecemos a organizarnos hacia dónde vas, qué quieres lograr, cuánto estás distribuyendo de tiempo, cuánto dinero necesitas. Y entonces nos acompañamos en este proceso de emprendimiento que no es fácil, pero es fascinante. Bueno, y hablemos ahora de Felizmente Tona, del podcast, de esta maravilla que te hemos visto como actriz de teatro en Nueva York, en Miami, en Houston. De verdad que ha sido una cosa muy sorprendente para quienes te conocemos, esa faceta. Hasta para mí. Bueno, en el 2017 yo escribí este libro, Felizmente Cuarentona, que lo fui a lanzar a Barranquilla, que habla sobre lo que nos pasa a las mujeres cuando llegamos a los 40, muy inspirada en lo que yo sentía que me venía cuando estaba en Barranquilla. Yo decía, llego a los 40 y olvídate mi set de televisión. O sea, aquí te vas para detrás de cámara a vender porque aquí no hay más opciones. Entonces, un poquito de cómo nosotras nos empezamos, o la sociedad nos empieza a anular a los 40 porque ya somos viejas. Y cómo nosotros nos creemos ese cuento. Entonces empezamos a pelear con los años porque no queremos que nadie se entere que vamos a llegar a los 40 para que no nos boten del trabajo, para que el marido no nos amenace con que nos va a cambiar por 2 de 20. Entonces, bueno, en fin. Resulta que escribo el libro, paso el tiempo, una amiga me dice un día, ay, tú deberías hacer un monólogo de ese libro porque es súper divertido, porque es bueno, porque pero yo no soy actriz. Yo escribí el libreto de ese monólogo para que lo actuara un famoso. Yo tenía la esperanza de que una famosa se enamorara del libreto y decidiera llevarlo al teatro. Mi marido, que creía que estaba casado con Sofía Vergara, decía, no, pero ¿cómo se te ocurre? Eso no lo puede hacer nadie, eso lo tienes que hacer tú, porque tú eres, porque tú, y tú, y tú. Y yo decía, pero Pedro, yo no soy actriz, pero eso se estudia, y tú eres buena hablando en público, ¿cómo que no vas a hacer eso? Bueno, él nunca dejó que alguien lo hiciera. Y se murió con las ganas de verme actuar, de ver
que yo lo llevara. Hicimos intentos con 2 personas que me dirigieran, pero nunca se dieron las cosas, bueno, porque no era el momento. Pedro muere, 9 meses después aparece aquí en Houston un actor colombiano, ese sí es de verdad, actor, director, escritor. Y entonces cuando Chente aparece, le muestro el libreto y me dice, ¿sabes qué? Le veo mucho potencial a esto, yo te dirijo. Yo no lo podía ni creer. Yo le decía, Chente, pero de verdad, ¿tú crees que sí? Sí, lo vas a hacer. Y me enseñó, o sea, él me guió, me tomó de la mano, tuvo mucha paciencia. Y yo, pues, lo quería hacer realmente como un homenaje a Pedro. O sea, para mí, el 30 de abril del 2022 era la fecha en que yo iba a presentar el monólogo debut y despedida. O sea, yo lo único que quería era ir a hacer el monólogo para decirle, amor, ya cumplí con todos tus sueños que yo sabía que tú querías y hasta aquí llegamos. Pero después de eso, mi productora, Pili Borges, dijo, no, es que esto no se puede quedar aquí, tenemos que llevar esto a Miami, hay que sacarlo, de verdad que es muy bueno. Y bueno, ya llevamos 14 presentaciones. Wow. Ya estuve en Guayaquil, en Cali, en Barranquilla, en Miami, en Nueva York, aquí en Houston lo vamos a presentar nuevamente el 5 de diciembre. Hay gente que me ha preguntado, ¿y cuándo lo vuelves a hacer en Barranquilla? ¿Y cuándo lo vuelves a hacer en Barranquilla? Porque hubo mucha gente que no lo vio. La respuesta la tiene Inés Dow. Cuando ella me llegue, yo lo presento. Imagínense este compromiso aquí al aire. Lizeth, ¿qué le dices a la gente? Porque tú eres una experta en marca personal. ¿Qué le dices a la gente, a los que quieren emprender acerca de su marca personal, de la importancia de la marca personal para emprender? Bueno, tú también haces esto, Ine, y es que necesitamos primero entender qué es una marca personal, porque la gente no lo tiene claro. Entonces, cuando tú le hablas a alguien de una marca personal, lo primero que dicen es, ay, no, pero es que a mí no me gusta hablar, a mí no me gusta salir ahí, a mí no me gusta que me graben, yo no tengo tiempo para eso porque yo tengo tiempo solamente para el negocio. Yo no soy una actriz, yo no soy una influencer. O sea, ¿qué marca personal? ¿Eso qué es? Eso no es para mí. Y resulta que los negocios son como la gente. Es decir, no existe un negocio que no tenga un ser humano detrás. Y todos tienen una huella digital. Todos los negocios del mundo, no importa lo grande que sea, lo exitoso que sea, siempre tienen un principio de su dueño. Tienen el ADN de la persona que lo creó, que lo tiene en su mente, que le da forma a ese sueño, que lo sustenta con los valores de esa persona que creó ese gran sueño, ¿verdad? Si era un visionario, el negocio siempre va a ser un visionario. Si era una persona amante de la tecnología, el negocio siempre va a estar en pro de la tecnología. Si era un soñador, el negocio va a estar lleno de sueños por cumplir, porque no existe un negocio sin un ser humano detrás. ¿Y quiénes hacen los negocios? Nosotros. Podremos tener mucha ayuda de la inteligencia artificial, pero somos nosotros los que definitivamente le damos forma a los negocios. Entonces, aunque usted quiera o no quiera desarrollar una marca, no significa que no tenga una marca. Es decir, la marca ya existe porque usted existe. Entonces, cuando usted dice, ay, le voy a comprar los panes a la panadería de la 38 porque ahí son frescos, son sabrosos, la atención es buena, la gente es chévere. Esa es su marca. La ha creado sin intención o con intención, pero ya existe. La marca personal es todo aquello que la gente dice de usted cuando usted no está en el salón. Eso es. Esa marca personal usted la puede crear intencionalmente, que es lo que hacemos personas como Inés o como yo, ayudar a crearlos una marca que realmente refleje sus valores, su misión, su visión y deje un legado, no solo en sus hijos y en su familia, sino en los clientes, en los empleados, sino que una marca personal se convierte en eso que lo hace diferente. Que definitivamente en un mundo en el que todo es tan igual, la diferenciación de su negocio no está en el precio, está en esa esencia de los valores y en la manera como usted
recibe al cliente, trabaja con el cliente, se vuelve un líder en opinión de su ramo, en una autoridad en lo que dicen, que la gente lo convierta, sepa que usted es creíble, que la gente entienda que si usted habla es porque va a decir la verdad y no porque los va a engañar. Y porque si usted se busca en Google, usted va a saber quién es. Porque Google, si usted no trabaja en su marca, va a hacerlo caprichosamente el algoritmo. Yo tengo un amigo, siempre tomo este ejemplo, que es muy exitoso, tiene varios restaurantes, pero no le gusta que digan nada de él, no se aparece en ninguna parte, él se esconde, nadie sabe. Entonces, cuando tú buscas su nombre asociado a lo que él hace, lo único que aparece es su acta de divorcio. Eso es mentira, que usted se quiera convertir en alguien. No, porque yo soy privado. Vea, hoy en día no hay privacidad. Existen récords públicos que si usted no trabaja en su marca personal, el algoritmo de Google lo va a buscar con los récords públicos que existen sobre usted. Va a aparecer allí lo que usted haya hecho. Entonces, si usted no quiere que eso sea prioritario, hay que trabajar en la marca para darle un valor a su marca. La diferenciación está no en el precio, sino en lo que el cliente percibe, en el valor que está pagando de lo que usted está ofreciendo. Entonces, si su valor es muy bajo, pues los precios van a ser bajos. Y van a ser tan bajos que hasta regalado es caro. Wow. Miren esta tremenda clase de marca personal que nos ha dejado Lice. Lice, de verdad, gracias. Un abrazo así fraternal. Gracias por estar en Eficazmente 5, por todas las lecciones que nos has dejado hoy. Inmensamente agradecida contigo. No, muchísimas gracias a ti por haberte tomado el tiempo, por invitarme. Ya sabes, te quiero muchísimo y gracias por este espacio maravilloso y por ser parte, además, porque Eficazmente es el productor del podcast de Felizmente Tonas. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo y por innovar en un área como los podcasts, cuando casi nadie hablaba sobre la fuerza y el poder que tiene un podcast, justamente para reforzar tu marca personal. Gracias, querida Lizeth, gracias por preferirnos, por tenernos en cuenta. Sabes que para mí estás en mi corazón por siempre. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y compartan este podcast. Compártanlo para que podamos llegar con este mensaje a muchísimas personas. Gracias.